Karl Marx puede ser considerado un pensador bisagra en la historia de la humanidad. Su obra, aunque desconocida mientras estuvo vivo, transformó el curso de la historia, donde sus ideales aún persisten en la actualidad. Su trabajo abarca diferentes campos del pensamiento, como la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, para nombrar algunos. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Marx le da a la clase obrera las herramientas para defenderse y recuperar el poder de los sectores burgueses, que se veían favorecidos por el paradigma capitalista. Los ideales que planteó sirvieron de base para hacer cambios de distintos calibres, desde una nueva forma de hacer historia con el materialismo histórico hasta la organización política de distintos países, que jugaron un papel clave en los eventos más relevantes de la historia. Durante el transcurso del presente video, no solo discutiremos su obra más importante, sino también pondremos en contexto histórico su propia vida y la historia personal de Marx. Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en la antigua Prusia Occidental, actual territorio alemán. Su padre era un abogado judío convertido al protestantismo. Su familia era una familia acomodada, culta y conservadora. Una vez terminados sus estudios de bachillerato en su ciudad natal, se inscribió en la universidad, primero en Bonn y luego se transfirió a la Universidad de Berlín, donde estudió jurisprudencia, historia y filosofía. Por sus concepciones, Marx era un idealista hegeliano, es decir, sostenía la supremacía de las ideas como motor de la realidad, y como consecuencia la existencia de la materia. En Berlín, durante sus estudios, se adhirió a los hegelianos de izquierda, quienes extraían conclusiones del trabajo de Hegel que sean ateas y revolucionarias. Terminada su carrera universitaria en 1841, volvió a Bonn para comenzar a trabajar como profesor, pero no fue aceptado por sus ideas filosóficas. Así que, gracias a algunos contactos en Colonia, en 1842, Marx comenzó a trabajar como redactor en jefe del periódico Gaceta del Rin, pero el gobierno prusiano lo censuró y a partir de 1843 fue suprimido. Ese mismo año se casa con Jenny von Westphalen y se traslada a París con el objetivo de editar desde Francia una revista radical en colaboración con Arnold Rouge, también un hegeliano de izquierda, pero el proyecto fracasa por discrepancias con Rouge y por la clandestinidad de la revista. En septiembre de 1844 conoce a Friedrich Engels, quien iba a ser su compañero de trabajo y gran amigo. Juntos, más adelante, formularían la teoría del socialismo proletariado, o mejor conocida como comunismo. Cabe destacar que durante estos años Marx abandona la filosofía idealista para adherirse al materialismo, que por el contrario supone que las ideas no son más que la complejización de la materia. En 1845, Marx es expulsado de París, tildado como un revolucionario peligroso, y se instala en Bruselas. Más tarde, en 1847, Marx y Engels se afilian a la Liga de los Comunistas. Esta sociedad era secreta, ya que teniendo en cuenta el contexto sociohistórico, la idea de revoluciones de los trabajadores en las fábricas no eran tomadas a bien por las clases burguesas dueñas de dichas fábricas. Durante fines del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, la revolución industrial y sus repercusiones en la tecnología, en la demografía y en la sociedad consolidan al capitalismo como modelo económico, modelo que promueve como nunca en la historia la acumulación de capital a quien es el propietario de la fábrica, de la producción y de los medios de producción, que por otro lado despoja al proletariado, es decir, al trabajador, a la necesidad de vender su tiempo y su esfuerzo por un salario, alienando y separándolo de todo aquello que produce y con lo que lo produce. Movimientos obreros no se escapaban de esta realidad, y que ciertos estudiosos y filósofos defendieran los intereses de la prole provocaba una gran incomodidad en los sectores beneficiados de este sistema económico.
Durante la afiliación de Marx y Engels en la Liga de los Comunistas, tuvieron una gran participación en sus congresos y con apoyo de los integrantes redactaron el Manifiesto del Partido Comunista, publicado el 21 de febrero de 1848, obra que, con algunos conceptos de la filosofía hegeliana como la dialéctica, pero con un tinte materialista, busca expresar la teoría de lucha de clases y del papel fundamental del proletariado en la creación de una nueva sociedad. Ese mismo año, al estallar la Revolución de Febrero del 48 en Francia, Marx fue expulsado de Bruselas y se trasladó de nuevo a Colonia, y allí, durante un año, fue redactor en jefe de la Nueva Gaceta del Rin. La contrarrevolución alemana lo denunció y lo expulsó en mayo de 1849. Se trasladó nuevamente a París y también fue expulsado en junio de ese mismo año. Finalmente se traslada a Londres, donde pasa el resto de su vida. En 1864 se fundó en Londres la Asociación Internacional de los Trabajadores, donde Marx fue el autor del primer llamamiento y varios artículos. Esta organización buscaba unificar el movimiento obrero de distintos países europeos, llevando la idea de la revolución obrera como insignia. Durante esos años, trabajó en sus obras Contribución a la crítica de la economía política, en 1859, y el primero de los 3 tomos del Capital, en 1867, provocando una gran revolución en la ciencia económica. El 2 de diciembre de 1881 muere su esposa. Marx la acompaña año más tarde, el 14 de marzo de 1883. Sus restos descansan junto a su mujer y varios de sus hijos en el cementerio londinense de Highgate. El contexto histórico en el que Marx escribe se da durante la Revolución Industrial y diversas revoluciones liberales, a su vez durante la consolidación del capitalismo como modelo económico, donde se muestran los primeros movimientos obreros que sirven como el preludio de la lucha del proletariado contra la burguesía. Hacia 1848 se consolida el comunismo como principal fuerza política en Alemania y en Europa Occidental. También se dan conflictos bélicos entre Inglaterra y Francia. En el contexto filosófico de la época, como máximos exponentes, se puede nombrar a Hegel y a Feuerbach, entre otros socialistas utópicos que sirvieron como influencia principal en la obra de Marx. Debido a sus ideas, tuvo que exiliarse para escapar la persecución de diferentes sectores, a Bélgica y luego a Inglaterra. La primera publicación del primer volumen de la trilogía, El Capital, ha cumplido ya 150 años. Es el único que Marx escribió completo, porque los otros los elaboró Friedrich Engels a partir de las notas que había dejado su amigo, ya fallecido. A pesar de que autorizaron la traducción del Capital en Rusia, suponiendo que nadie lo iba a leer, tuvo un papel primordial en la Revolución Rusa, estallando la Revolución Obrera en todo el mundo. Son muchos los libros que explican una época, pero muy pocos de estos las definen. Quizá uno de los aspectos más sorprendentes del trabajo de Marx es su capacidad para volver a la actualidad con cada crisis económica mundial grave. Durante la recesión financiera que estalló en el 2008, se situó como uno de los ensayos más vendidos. Sus ideas provocaron de nuevo debatir sobre la muerte del capitalismo y la terrible situación de una clase media que en los últimos 10 años se parece cada vez más al proletariado. Las circunstancias y las personas cambian, las crisis, pero algunos libros permanecen. Algunas de las principales ideas que exponía la trilogía de Marx son: la economía no debe divorciarse de la moral pública y la política. No se puede entender la economía en términos de producción y olvidarse de la explotación de los trabajadores, de la brutal concentración de la riqueza o de unos derechos de propiedad que son injustos. Los derechos de propiedad son el resultado de un proceso histórico, violento y abusivo. Además, protegen a sus titulares para que no tengan que cumplir la plusvalía. Esto es, la diferencia entre el precio al que se vende el producto y lo que se le paga al obrero que lo fabricó. Mientras esto ocurre, los trabajadores viven en la pobreza, reciben salarios de subsistencia y se enfrentan a un desempleo desenfrenado.
Aquí tenemos una de las fuentes principales de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Tanto si hay una conciencia de la misma como no, existe una lucha de clases entre los trabajadores y la burguesía. Esa lucha refleja las contradicciones del capitalismo, que hacen de él algo insostenible y que convierten la revolución en urgente y necesaria. Las crisis económicas muestran esas contradicciones y propician la revolución. Si la economía es una ciencia, existen leyes universales que predicen su evolución. El capital recoge esas leyes y por eso puede predecir, a grandes rasgos, el futuro del capitalismo, su caída y la toma de poder del proletariado. Uno de los motivos de la muerte del capitalismo es que éste combina la superproducción de sus fábricas y la existencia de una población que no tiene recursos para comprar lo que produce. Las fábricas de la clase capitalista están condenadas a la quiebra. Esto deriva a la mecanización masiva. Como el beneficio solo es posible a partir de los salarios de los trabajadores explotados, las máquinas no pueden ser explotadas, y a las empresas y al sistema únicamente les espera la bancarrota. Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Después de haber desarrollado los principales aspectos del marxismo, podemos llegar a la conclusión de que además de una ideología, es un sistema filosófico, político, sociológico, económico y una manera de ver la historia. Karl Marx y Friedrich Engels, creadores de la teoría, le dieron el nombre de socialismo científico, a diferencia de los otros tipos de socialismos que existían en esa época. Partiendo de la economía, elabora un método de interpretación del desarrollo del hombre, que es el materialismo histórico. En base a este método, el marxismo intenta explicar no solo el desarrollo de la historia a través de las relaciones de producción e intercambio, sino a partir de allí y analizando la fase que se presenta en la actualidad, hace un pronóstico de cuál será la evolución del quehacer humano después de ella. Cuando el hombre descubrió que la apropiación de bienes materiales le confería un poder objetivo, sistematizó las relaciones económicas, creando una estructura o superestructura, como decía Marx, que le permitiera mantener una posición hegemónica. Luego, es lógico suponer que este poder derivado de una condición económica haya sido origen de conflictos motivados por el impulso del hombre para lograr mejores condiciones de vida. Es importante diferenciar dos aspectos fundamentales de la teoría marxista. El marxismo, como método de análisis histórico, económico, político, basado en el materialismo histórico, y el marxismo como prognosis dogmática a partir de un sistema ideológico. Pero el primer método no significa que la utilización del materialismo histórico conduzca a una aceptación dogmática de todas las propuestas marxistas, y tampoco a la creencia absoluta de que la historia está conducida por un inevitable determinismo económico. Pero es indudable que la historia surge a partir de la observación de los hechos. Marx parte de la lucha de clases, expresión de las relaciones de producción e intercambio, que van desarrollando la historia hasta la última etapa, en donde el proletariado toma el poder y suprime las clases sociales, y se inicia una sociedad sin divisiones ni antagonismos, en razón de que los medios de producción son de propiedad colectiva. Con la supresión de las clases sociales se suprime el Estado, que era el instrumento de dominio de la burguesía, y se llega así a la sociedad comunista, que asegura la libertad objetiva. El pronóstico marxista de que en los países industrializados se produciría el ascenso del proletariado al poder, impulsado por las contradicciones del sistema capitalista, no se ha concretado, y el siglo XX desarrolló un capitalismo totalmente distinto al que analiza Marx hace más de 100 años.
pero su teoría ha ejercido una importante influencia en los últimos 100 años y ha contribuido a la modificación del capitalismo anterior.